Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. La hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? La hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio. Caput. No tienen sexo. Esas cosas. No disfrutan. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Acá comienza Rojo y a la izquierda. Rojo y a la izquierda. Buenas noches, un nuevo lunes aquí en Rojo y a la izquierda, el programa de la Confederación Socialista por Radio Caput. Un nuevo lunes con muchas noticias, entre ellas que hubo elecciones en el día de ayer en la provincia de Santa Fe, que, bueno, ganó quien estaba pensado que iba a ganar como gobernador, pero mantuvo la intendencia Pablo Hapkin, que es de Unión por la Patria. Y en el día de hoy, en un ratito, vamos a estar hablando con Fernanda Gigliani. Ella es concejala en la ciudad de Rosario y pudo renovar su banca a partir del resultado del día de ayer, así que vamos a hablar con ella sobre todo lo que ocurrió en las elecciones en el día de ayer allá en Santa Fe. Un análisis con una compañera que es de la Confederación Socialista, que es de Identidad Popular, y con ella vamos a hablar un poco de todo lo que ocurrió en el día de ayer. Y ahora me acompaña, como siempre, Majo Jara, mi compañera de todas las noches, de todos los lunes. ¿Cómo estás, Majo? Buenas noches. Hola, acá esperando, que estaba, Ajá. pero bueno, bien, ya estamos al aire. Todo bien, un poco resfriada, pero me parece que también se el clima. No sé en qué estabas más, pero no sé si arrancaste, ¿no? Estaba dando la bienvenida como todos los lunes y comentando que íbamos a contar en un rato con la palabra de Fernanda Gigliani, que es concejala en Rosario y que renovó su banca a partir del resultado del día de ayer. Comentando un poco eso, pero bueno, viene habiendo distintas medidas y acciones que viene llevando adelante el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. También, bueno, cosas que nos preocupan, como por ejemplo lo que ha pasado con Mondino, que supuestamente si llega a ganar Milei sería canciller, donde hizo una referencia a la cuestión de las Malvinas, dejando en claro, digamos, que respetarían lo que están planteando o vienen planteando las personas de Gran Bretaña. Y yo hay algo que quiero decir, no sé si quienes nos escuchan, digamos, si dentro de nuestros oyentes tenemos personas radicales o de otros espacios políticos, pero lo que estuve pensando en todos estos días es que lo que se está definiendo en este octubre en realidad es el peronismo en toda su expresión, porque Milei, por más que se muestra por fuera de la casta, está acompañado por personas que estuvieron durante el menemismo, con lo cual es una parte del peronismo. Bullrich también y Massa también, así que quienes en algún momento no querían votar por ser gorilas, para decirlo de alguna manera, o que nunca pensaron que iban a votar a un peronista o una peronista, sépanlo, que lo van a tener que hacer, y en esa elección espero que elijan por la defensa de la patria, ¿no? Que sabemos quién representa esa expresión. Estaba muteada, sí, perdón. No era porque como por acá pasan muchos autos, no quería. No, a ver, creo que después de la elección de Rosario, que es una provincia, y Rosario, una ciudad muy peronista, a pesar de que durante muchos años la gobernó el socialismo, creo que se puede hacer un análisis de lo que viene pasando. Comparto con vos en que
hubo dirigentes o referentes del PJ que supieron, digamos, reconvertirse, se podría decir. No dejan de ser peronistas. Por eso me parece que está bueno decirlo, porque Claro, no con todas dejan las de ser letras. peronistas. Está bien, habrá parte de un peronismo que le guste más a la gente y otro menos, dependiendo de qué lado lo miremos. Ujú. Pero diría el general, o como decía el general, el peronismo es un movimiento de derecha e izquierda para todos los gustos. Entonces, en función de eso, mi interpretación de lo que viene aconteciendo en estas elecciones, pero me parece que hace unos años, es que hay sectores, en el cual me incluyo porque yo me considero de izquierda, que nos quedamos en un mismo lugar. Pero otros sectores, que son más de derecha, si se quiere, que empezaron a mutar y a cambiar y a expresarse de otra forma y en otras expresiones. Antes la derecha, no sé, era una expresión, antes, no sé cuándo, antes. Porque en este país, pasando de la época de los milicos, venía la democracia en el 83, Menem, Alfonsín, Menem, y después vino la Alianza, y después vino Néstor, Ujú. y después vino Macri, después Cristina, Néstor, Cristina y Macri, digo, o sea, sí la expresión, a lo mejor la derecha estaba en un solo lugar, ¿no? Sí. Pero después ya empezaron a aparecer otros candidatos, ¿no? Milei, Esper no estaba dentro de Juntos por el Cambio, no nos olvidemos. No, seguro. Yo lo digo en Entonces, el sentido de apuntar a que quienes tienen una concepción democrática, que levantan la bandera de Alfonsín, de haber estado en esa plaza en el 83, cuando Alfonsín ganó y demás, bueno, que en este contexto hay una sola elección posible, que es Sergio Massa en octubre, digo, ¿no? Y que sepan que están eligiendo entre distintas opciones, digamos, de este arco que vos planteabas, como decía el general, de este movimiento. Me parece que está bueno también verbalizarlo. Ya en un ratito nos vamos a estar comunicando con Fernanda para hablar un poco de todo lo que ocurrió en el día de ayer y cuál es la lectura que ellos hacen, bueno, el día después de los resultados que se dieron. Sé que el candidato de Milei para la gobernación no tuvo un porcentaje, digamos, bajo. Y bueno, quiero saber cuál es el análisis que hacen los compañeros y las compañeras de allá de Santa Fe y de Rosario específicamente. Han hecho un trabajo, la verdad, de militancia muy fuerte, que siempre lo hacen, digamos, no solo cuando hay elecciones. Yo creo que eso también es lo que es por eso que Fernanda ha también renovado la banca, porque es una compañera que está en el territorio todos los días, escuchando a cada uno de los vecinos y vecinas, en los barrios, y la verdad que ayer nos comentaba que había renovado la banca y a mí me llena de orgullo que así sea, así que no sé si ya está en comunicación Fernanda, pero bueno, la idea es poder hablar con ella un poco de todas estas cuestiones. Acá estamos, Majo, acá estamos. Fer, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo va? Buenas noches. Felicitaciones, muchas gracias por hola estar Fer, felicitaciones compañera. Gracias. Sí, agotada, muy cansada hoy. Es como si toda la tensión que uno viene acumulando, bueno, uno se relaja y cae todo junto, pero sí, a ver, un escenario muy adverso en general en la provincia de Santa Fe para el peronismo y sus aliados. Teníamos, bueno, la intención de que Marcelo Lewandowski retenga la gobernación y bueno, no se logró y quedamos, digamos, bastante lejos de Puyaro,
que es el actual gobernador electo en la provincia de Santa Fe. Tuvimos una gran elección a nivel de intendencia, donde Juan Monteverde se llevó casi el 50% de los votos, es decir, que hay un 50% de rosarinos y rosarinas que no querían la continuidad del actual intendente Pablo Hapkin. Y bueno, y en concejales yo creo que fue como, bueno, uno de los datos para poder alegrarnos y festejar, porque retuvimos 3 de las bancas que estábamos poniendo para la renovación, así que la pudimos retener, y creo que eso es una muy buena noticia. Pero bueno, me parece que queríamos obviamente tener un buen resultado en Santa Fe para poder dar un espaldarazo a lo que va a ser la elección general de la elección nacional. Bueno, no se pudo, así que nada, vamos a seguir, ya descansamos 2 días y volvemos al territorio para dar la pelea ya de la elección nacional, donde queremos que Massa llegue al balotaje y obviamente pueda ganar ese balotaje. Fernanda, en cuanto a cómo es el mecanismo de votación allá en Santa Fe, es por lista, la gente tiene que marcar el candidato, ¿verdad? ¿Es así? Exactamente, es boleta única, es lo que se llama boleta única, que yo creo que después de esta elección, bueno, hay que revisar algunas cuestiones. Primero porque en la primera etapa nosotros lo veníamos planteando. Bueno, hubo mucho apriete de que la gente tenga que mandar la foto del voto para acreditar que había votado tal o cual candidato, porque si no mandaba la foto, bueno, perdía algún beneficio social o bueno, o iba a verse perjudicado porque perdía algún beneficio. Y esto me parece, lo vimos con mucha preocupación en la primaria, después intentó resolverse eso cuando el Tribunal Electoral planteó que no se podía ingresar con celular al cuarto oscuro, pero bueno, la realidad es que nadie controla eso y bueno, de hecho pasó lo mismo, digamos, en esta elección. Entonces, y después nosotros tenemos la ley de paridad en la provincia de Santa Fe, que creo que también necesita de alguna manera ser reformulada. Los pisos que se requieren para pasar a la general entiendo que también deberían ser reformulados. Hubo, bueno, compañeras muy potables que quedaron afuera directamente, desaparecieron de la lista, y entiendo que también eso es burlar de alguna manera la voluntad popular. Que aparezcan los compañeros que estaban segundos de esas compañeras o que estaban en un lugar más abajo, y esas compañeras no hayan tenido ni siquiera la expectativa de quedar en la lista definitiva. Me parece que son algunas de las cuestiones que requieren, por lo pronto, bueno, con el diario del lunes, sentarse a modificar la ley. Sí, claro, una revisión de mínima, ¿no? Porque, qué sé yo, no sé cómo es el sistema cuando después de las pasos hacen, digamos, si pasaste el piso y competiste en una interna, ¿cómo pasa? Porque, claro, entre los 7 o lo que tenga que poner el que ganó, más después el relleno con el que salió segundo, ahí pueden optar, digamos, por no respetar el cupo, digamos, o no. Hay que revisarlo. En realidad, las listas tienen que estar configuradas con paridad, y después también, obviamente, el sistema DONT se basa también en esa paridad. El problema es que la ley, de alguna manera, a los partidos chicos y a los espacios chicos, bueno, les exige un piso que se hace difícil. Entonces, bueno, yo creo que es un combo de cosas que me parece que colaboran de alguna manera a desvirtuar la voluntad popular, y ahí es donde hay que poner el ojo, ¿no? Así que, nada, fue una elección, yo creo que fue una elección en general difícil porque el escenario era complejo, hay un nivel de apatía muy grande por parte de la ciudadanía hacia la política, y entiendo que esa es la primera lectura que hay que hacer y ver cómo se vuelve a enamorar. Yo lo planteaba cuando ustedes vinieron todos los compañeros del socialismo para la victoria de la Confederación Socialista acá a Rosario. Yo creo que el pueblo es muy exigente con los proyectos que se dicen y se denominan nacionales y populares, y son mucho más exigentes con nosotros, y cuando uno no cumple el contrato electoral, después eso se paga caro. Y yo siento que obviamente que hay críticas que hay que hacer, autocríticas que hay que hacer. Acá en Rosario, la gran demanda que atravesaba todo el territorio era el de la seguridad. Omar Perotti
su campaña la hizo diciendo que, bueno, llegaba a traer la paz y el orden, y la verdad que ese tema no logró resolverse. Entonces yo entiendo que un poco, de alguna manera, el resultado electoral está ligado a eso, ¿no? Esta cosa de, bueno, de no haber cumplido el contrato electoral, la gente, bueno, lo paga después o lo hace saber con el voto. Y digo esto con preocupación porque quien ahora va a ser gobernador de la provincia de Santa Fe fue ministro de Seguridad en la gobernación de Miguel Lifchit. Y lo que yo vengo planteando es, o no pudieron, no quisieron o no supieron, pero nos trajeron hasta acá, porque esto, si bien Perotti no logró resolverlo, no arrancó con Perotti. Ustedes hace muchos años nos escuchaban a los que veníamos de Rosario, contándoles un poco la situación en la que estábamos. El Rosario sangra, esa gran movilización ciudadana, surge cuando Puyaro era ministro de Seguridad. Y bueno, se filtraron algunos audios que en el debate logró Lewandowski ponerlos un poco de nuevo sobre la lupa, donde se escucha a Puyaro, bueno, hablar muy amablemente con un comisario para acomodarlo en un concurso, hablar muy amigablemente con otro que luego terminó preso vinculado al narcotráfico. Entonces, la verdad es que yo veo con mucha preocupación, sinceramente, bueno, la misma Lozada, que esto fue un poco noticia nacional. La campaña de Lozada estuvo digitada a descalificar a Puyaro y a denunciarlo por su ligación con el narcotráfico, y la preocupación es que ningún fiscal la llamó a Lozada para iniciar una causa, ningún fiscal de oficio inició una causa. Entonces, es como, acá te acusan de narcotraficante y es como si nada, se filtran audios que formaban parte de una causa donde, la verdad, él era ministro de Seguridad y estaba bastante comprometido, y en esta provincia no pasa nada. Y bueno, hoy va a ser gobernador de Santa Fe, así que lo veo con bastante preocupación. Hiciste mención, Fernanda, hace un rato de la apatía de la ciudadanía. ¿Eso se vio expresado en esta última elección? ¿Hubo mucha gente que no fue a votar o voto en blanco? Y mira, el primer análisis es que en la provincia de Santa Fe votó el 70%. Que es obviamente un poco más de la primaria, que eso era algo obvio que iba a pasar, siempre va más gente a la general que a la primaria, pero sí votó menos gente que en la general de la elección anterior. Uh-huh. Entonces, esto creo que es la primera lectura que tiene que hacer la política, que el nivel de apatía que hay incluso llegó hasta que, bueno, un alto porcentaje de la población decía ni siquiera ir a votar, ¿no? Esto de alguna manera denota que algunos creen que, bueno, que votar no les va a modificar su calidad de vida, que la política no los va a atravesar, no los va a transformar, y eso me parece a mí como militante política lo más preocupante. ¿Y qué estrategias se están dando? Porque, bueno, sé que, como decíamos al inicio, si hay algo que caracteriza a IP y a ustedes es el tema de estar todo el tiempo en territorio, escuchando a los vecinos, las vecinas y sabiendo qué es lo que se necesita, y también, digo, lo demuestra no solo el estar, sino los proyectos que has venido llevando adelante en el Consejo y demás. ¿Cuál es tu termómetro con respecto a eso y sobre todo con respecto a lo que se viene en relación a lo que está en juego, ¿no? Que es la patria, básicamente. ¿Cómo lo viven allá? Mira, bueno, a mí me enojó mucho por ahí escuchar a dirigentes sorprenderse por el efecto Milei. Yo era algo que notaba y que escuchaba además en cada recorrida, lo veía sintiendo, lo escuchaba, lo palpaba incluso. Y creo esto, ¿no? Que es un poco lo que charlamos con los compañeros de la Confederación acá en Rosario aquella vez. Yo creo que la derecha en sus distintas expresiones fue creciendo y fortaleciéndose, no por sus propias características o valores, sino en base a nuestras propias deficiencias o errores. Entonces, creo que, y sumado a eso, el no haber cumplido del todo con nuestro contrato electoral, porque los que somos militantes sabemos que la ciudadanía en el 2019 nos pedía la boleta de Alberto y de Cristina con lágrimas en los ojos. Había una esperanza puesta en esa boleta y en ese voto, y como les decía antes, cuando uno no cumple del todo el contrato electoral o comete algunos errores o se manda algunas macanas, el pueblo no lo perdona, ¿no? El pueblo lo toma como una traición. Y bueno, creo que estamos pagando eso ahora, ¿no?
y lo que estamos intentando hacer es, más allá de que, digo, algunos tal vez Massa no era nuestro candidato, no era el mejor, o no era el candidato que queríamos o lo que sea, bueno, hoy la realidad, como bien vos planteabas, Majo, está en peligro la patria. Hoy, bueno, el mejor candidato sin duda es Sergio Massa, quien ganó además la interna oficial de nuestro frente, con lo cual vamos a caminar todos los días, vamos a dar todo lo que tengamos que dar, vamos a poner el cuerpo nuevamente para lograr que Sergio Massa llegue al balotaje y que luego sea el gran triunfador de ese balotaje, porque además es lo que la sociedad necesita, la sociedad argentina necesita. Nosotros ya sabemos, hoy la derecha te puede hablar por TikTok, te puede ir a ver a la cantante más conocida pop, pero la derecha sigue teniendo las mismas políticas, las mismas recetas, y ya sabemos los argentinos y argentinas cuáles son las consecuencias de esas recetas, que además son criminales para los argentinos y argentinas. Entonces, no nos podemos dar el lujo otra vez de 4 años de política neoliberales, que obviamente cierran fábricas, se empobrece más aún la población. Entonces necesitamos, además, lo quiero decir con profundo dolor, la otra vez lo hablaba con un medio de acá de Rosario, ¿en serio la República Argentina va a discutir de nuevo el nunca más? ¿En serio? Yo pienso a veces que estamos viviendo una pesadilla. Entonces, me parece que más allá de que te pueda gustar o no te pueda gustar Massa, uno sí sabe que con Massa discute sobre una base, sobre una determinada base. Los demás me parece que están peleándose a ver quién es el más derechoso, quién es el más fascista, y cuando uno arranca así no sabe cómo termina, ¿no? Y siempre los platos rotos los paga el pueblo, y nos cuesta muchísimo recuperarnos de eso. Así que el escenario es difícil y complejo, pero vamos a dar todo para revertir ese escenario complejo, e insisto con esto, que Sergio Massa llegue a un balotaje. Fer, te quería hacer una pregunta, digamos, muy política, pero de tu provincia de Santa Fe y de Rosario, porque viste que cada provincia electoralmente tiene su expresión y tiene también sus cuestiones, ¿no? Ustedes hoy, por una elección ajustadísima, creo que por menos de un punto, Hapkin retiene la intendencia. Monteverde se impuso, digamos, era una ola que se debería ver crecer. Y yo me preguntaba, Santa Fe, que siempre fue una provincia, y Rosario particularmente también, peronista, devenida en algunos momentos a socialista. Rosario con una impronta y muchos años de socialismo en la intendencia. A mí me sorprende profundamente que el peronismo esté desdibujado. ¿Cuál es el análisis que hacen los compañeros? Aparte de esto que te escuché, que es cierto y que me parece que cala hondo, digamos, ¿no? El tema de lo que no cumplimos, lo que se prometió y no hicimos, porque aparte nosotros cuando vamos y hacemos propuestas electorales, la mayoría de las propuestas son a nuestro pueblo más necesitado. Por lo general siempre el déficit y la autocrítica es, che, y la clase media donde no le propusimos nada, no le dejamos, entonces después nos quejamos de que votan a Juntos por el Cambio. Pero a mí la verdad que tu mirada me interesa en esta pregunta que yo te digo. ¿Dónde quedó el peronismo de Santa Fe y de Rosario? ¿Qué pasó? Y yo creo que, a ver, por eso yo creo que es parte también del análisis, del aprendizaje que tenemos que hacer después del resultado electoral. Si bien en estas generales logramos caminar todos juntos, y eso se nota de alguna manera, porque logramos remontar un poco el resultado que habíamos obtenido en la primaria. Sí es verdad que, a ver, para que ustedes se den una idea, Juntos por el Cambio repartía un solo volante con todos sus candidatos y decía voten la U, era la campaña de ellos, voten la U, y tenían un solo volante. Nosotros repartíamos 6 volantes, con lo difícil que hoy es volantear y con lo difícil que es que alguien te agarre un volante. Entonces eran volantes distintos, con caras distintas, con tipografía diferente, con, bueno, lema de campaña distinto. Entonces yo creo que eso de alguna manera, les pongo el ejemplo de los volantes para que vean cómo también el tema de no poder trabajar en conjunto, tener estrategias disímiles,
bueno, de alguna manera te puede llevar a este resultado. Más allá después de las cuestiones de autocrítica del gobierno, ¿no? Que también creo que son o fueron para mí la cuestión fundamental que hicieron que los sectores directamente no acompañen. Y también creo que a veces las sociedades atraviesan estas oleadas y entiendo que ahora, bueno, hay como una oleada, ¿no? En este sentido de estos discursos antipolítica, de algunos sectores de derecha, ¿no? Donde cuando se empiezan a crecer y avanzar nuevamente estos sectores, bueno, a veces la sociedad gira masivamente hacia allá, ¿no? Acá en Rosario particularmente, en lo que fue la elección a la intendencia, yo me acordaba mucho de lo que decía el Tigre Caballero, de que uno vota de acuerdo al suelo que pisa, ¿no? Y no es casualidad que Monteverde ha ganado en todos los barrios de Rosario, y en el centro, donde, bueno, hay determinadas zonas que ya están garantizadas, el pavimento haya ganado Hapkin. Bueno, yo creo que, insisto en esto, más allá de que ganó Monteverde en los barrios, uno escuchaba todo el tiempo, en cualquier lugar donde recorriera, un discurso muy apático hacia la política, ¿no? De que la política no está resolviendo lo básico. Entonces creo que el desafío principal es ese, y creo que tenemos que aplicarlo para la nacional, ¿no? Para la elección nacional, de cómo volvemos a enamorar y cómo hacemos que la sociedad comprenda o entienda que en Sergio Massa y en Agustín Rossi está un acto político que va a poner en acto distintas políticas que le van a transformar positivamente la vida a la gente. Si no logramos eso, bueno, estamos complicados, ¿eh? O sea, creo que estamos inmersos en un proceso que es general, de apatía general, después de algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, los ejecutivos la tuvieron bastante complicada por una pandemia, por la sequía, por la guerra de Ucrania, por algunos errores o las decisiones tomadas en lo largo y en el desarrollo de esos gobiernos, lo mostró con el voto. Digamos, esto también está, porque si no parece como que la crítica, pero debemos hacer cargo de las propias macanas. Yo creo que hay que hacer una autocrítica tanto a nivel nacional como provincial. Fernanda, vamos a ir a un tema musical y después del tema y de la tanda, si te parece, tenemos algunas preguntas más para hacerte, aprovechando que estás aquí esta noche con nosotras. Estamos hablando con Fernanda Giuliani. No. Ella es, ahora concejal electa, renovó su banca en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario. Vamos al tema musical y la tanda y volvemos con Far.
allá. Tira la soga de tu cuello, tira la soga de mi cuello, tira. Y esto es verdad, y eran los tiempos de la primavera. Dejaste tu sonrisa en ella, y esto es verdad. Y la vida como viene va, no hay merienda si no hay capitán. Nada nos deja más en soledad que la alegría si se va. Volar, 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 volar. ¿Cómo es al ver tu volar al más allá? Cerca, Rosario siempre estuvo cerca, tu vida siempre estuvo cerca, y esto es verdad. Y la vida como viene va, no hay merienda si no hay capitán, no hay merienda si no hay capitán. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Acá comienza Rojo y a la izquierda. Rojo y a la izquierda. Volvemos después del tema musical. Debo decir que por ahí no fue muy original, pero Rosario siempre está cerca y lo queríamos recordar teniéndote a vos del otro lado. Estamos hablando con Fernanda O sea, es Giuliani. que es el tema que usamos de jingle de campaña. Ah, mira. Lo que pasa que decía Giuliani siempre estuvo cerca, y eso es verdad. Eso es lo que decía la canción. Bueno, mira, conectada sin saberlo. Muy bueno, me encanta. Bien, bueno, porque es así. Quería, hablando de eso, de Giuliani siempre estuvo cerca, yo sé que tenés un laburazo hecho en el consejo, y quería que si nos podés contar alguno de los proyectos y cosas que has presentado, que sé que son muchos, pero los que tengas ganas de comentar para que quienes nos estén escuchando te conozcan un poco más. Bueno, a ver, qué difícil, porque uno tiene que sintetizar, pero por ejemplo, los que se me vienen a la cabeza son la primera ordenanza nacional de parto y nacimiento respetado, que después, tuve el honor que de distintas ciudades nos pidieran la ordenanza para poder de alguna manera replicarla.
Y después una que logré que se vote, pero que nunca se implementó y que para mí hay que poner el ojo, los 3 niveles del Estado deberían poner el ojo ahí, creo que es una gran deuda, es la inclusión bancaria y financiera de adultos mayores y sectores populares. Yo escuchaba el otro día al ministro de Economía, Sergio Massa, y el candidato a presidente decir, bueno, distintos anuncios con distintos beneficios para diversos sectores, y uno de los anuncios era la devolución de 18.000 pesos por la compra con tarjeta de débito a los jubilados. Y yo me preguntaba, cuando escuchaba esa noticia, ¿cuántos serán los adultos mayores que compran con tarjeta de débito? Y yo no sé cuál será la realidad de otras ciudades, pero en la ciudad de Rosario seguimos viendo en verano y en invierno las largas colas de jubilados yendo para cobrar por cajero humano. O es muy común escuchar, cualquiera de nosotros puede escuchar cómo alguno de nuestros abuelos no se anima a usar la tarjeta, entonces manda a un nieto, manda a un hijo, que es el que le saca el dinero. Y es un tema que para mí es fundamental. Primero porque quien no tiene conocimientos bancarios y financieros generalmente pierde derechos. Hoy un jubilado que no paga con tarjeta de débito está perdiendo la posibilidad que se le devuelva 18.000 pesos por tus compras con tarjeta de débito. Entonces, creo, lo digo porque es uno de los proyectos que me da mucha bronca que no se cumplan, que no se implementen acá en Rosario, ¿no? Y creo que es una tarea fundamental que tiene el Estado. Uh-huh. Bueno, y sobre todo fundamental porque yo te digo que esto a nivel, viste que esto es como todo, ¿no? O sea, sobre todo en las provincias, en la provincia de Buenos Aires, que son las que están cerca del Estado Nacional, son las que más sufren también este tipo de políticas públicas que garantizan determinados beneficios y derechos, pero por ejemplo, esta política pública en particular que tiene Massa está hablando de la tarjeta de crédito de los jubilados de ANSES. O sea que no es solamente una tarjeta bancaria como las que nosotros conocemos, sino que hay otras también. Entonces, si el municipio encima, o la provincia, digamos, o el gobierno de la provincia, no bajan esas políticas públicas integrales, es peor aún. No llegan muchos beneficios, no llegan. Exacto. Bueno, ustedes imagínense que hace... Exacto. Y ustedes imagínense que hace muy poquito logramos implementar la SUBE en Rosario. Nosotros teníamos un estándar distinto al que el usuario o usuaria de Cava o de Provincia de Buenos Aires, que tenía no solamente el 55% de subsidio de la tarifa, sino además el beneficio que implica la SUBE, que es dejar de subsidiar a las empresas para pasar a subsidiar directamente a los pasajeros. Bueno, recién ahora tenemos implementada la SUBE en Rosario, que no sé cuántos años hace que ustedes la tienen implementada en Cava o en Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y después creo también que también hay que reflexionar respecto de, esto es algo que surgió mucho en la campaña, de hecho sigue estando como en boca de algunos, pero yo creo que hay que reflexionar sobre esto, que los distintos programas sociales, si son políticas públicas, tienen que ser universales. Es decir, si un ciudadano o ciudadana no tiene laburo en blanco, no tiene ningún tipo de ingreso, bueno, entonces peleemos por el ingreso universal ciudadano, porque tenemos que avanzar hacia que las políticas públicas sean realmente universales. Yo creo que con esto de los programas sociales, del potenciar trabajo y demás, creo que hay algo negativo ahí, que es una política pública, pero que sigue estando direccionada a cargo de algunas organizaciones sociales o de algún dirigente en particular. Y a nosotros nos pasa que recorremos los barrios y a veces alguien te dice, yo no tengo nada, no tengo laburo, no tengo nada, pero tengo que hablar con tal dirigente para ver si tengo tal o cual beneficio. Y eso yo creo que hay que revisarlo. Yo creo que es el momento de revisarlo, como se hizo la asignación universal por hijos, que hoy es un derecho, que además quien accede al derecho está bancarizado, no tiene ningún intermediario. Bueno, creo que como es una de las deudas que tenemos también. Te sumo a lo que como se hizo con la vacuna, digo, uno a través de una aplicación tenía acceso directo, digo, y eso si se hizo con las vacunas y llegó a todas las personas, perfectamente se podría hacer con las otras cuestiones, con las otras políticas públicas. Así es, y creo que es una deuda que tenemos como proyecto político también para revisar hacia el futuro.
incluso, perdón, ¿no? Majo, vos querés hablar. No, dale, anda tranquila. No, incluso digo que también el tema de la asignación universal por hijo, que me parece hermoso, Fer, que sigas peleando por eso, porque se habló mucho al principio de la pandemia y después como que quedó en la nada. Iguala socialmente, pero aparte no nos deja ser hipócritas, porque convengamos que con este sistema previsional que nosotros tenemos, el tema de cómo han venido en los últimos 10 años el tema laboral, etcétera, lo que también se puso muy en boga, digamos, en la pandemia, que fue el tema de las tareas del cuidado. Nosotros tenemos muchos ciudadanos, danas y otros, u otros, que no tienen experiencia laboral y que lo que hacen es tareas de cuidado de las familias, son la contención familiar, y eso hay que reivindicarlo. Hoy esa gente, si tiene que salir a buscar laburo, no la toman en ningún lado, y esto hay que decirlo, porque esos son presa de los punteros, de los dirigentes, digamos, que reparten planes sociales, etcétera. A mí me parece, digamos, que hay que empezar a blanquear esto y realmente reconocerles a esas personas que han sido sostén, pilares en tareas del cuidado de las familias, reivindicarlas y pagarles, como hicimos con las amas de casa. Así es, y después también yo creo que el Estado tiene una deuda. Nosotros con Roberto Zuckerman, que había sido nuestro candidato a intendente dentro del Frente Juntos Avancemos, una de las primeras propuestas que Roberto tiene de hace muchos años, y que bueno, si llegaba a ser intendente era una de las primeras que iba a implementar, era la de los jardines maternales municipales. Eso es fundamental, que el Estado colabore en esas tareas de cuidado y de que quien está a cargo de sus hijos tenga donde pueda dejarlos para poder ir a laburar, ¿no? Eso es, me parece, una de las deudas, por lo menos en Rosario, no tenemos ninguno. Mira. Bueno, pasa en todos lados, ¿sabes? Sí, no, pero está bueno empezar a mirar desde ahí, ¿no? Y también pensaba, bueno, hay una duda que nos surgió mientras estábamos escuchando el tema y que hablábamos con Majo, que tiene que ver con a qué atribuís el tema de que haya habido casi una paridad entre dos proyectos tan diversos en la elección, en esta elección del día de ayer. A nivel local, dicen ustedes, a nivel municipal. Sí. Mirá, la realidad fue esta, que es lo que yo les decía, en los barrios ganó Monteverde y dentro del frente con el peronismo. Y en el centro, que es que numéricamente es superior, digamos, al de todos los barrios, ganó Hapkin. Es decir, para mí ahí esto es muy claro, es como los lugares donde el Estado falta que haga obras que mejoren la calidad de vida de la gente y que no están conformes en cómo están viviendo, votaron a Monteverde. Y aquellos rosarinos y rosarinas que tienen tal vez o les toca vivir en zonas de la ciudad que hoy tienen o gozan de la mayor cantidad de obras, pero que bueno, capaz que tienen otros problemas, como por ejemplo el que yo les decía de la seguridad, que es el tema que atravesaba todo el territorio, bueno, votaron capaz que no tienen nada que reclamarle al actual intendente, creen que la gestión es positiva y por eso lo acompañaron a Hapkin. Claro. Igual, Fer, lo que sí Hapkin va a tener... Sí, te escucho. Perdón, les decía que Hapkin va a tener un desafío grande por delante porque el Consejo Municipal quedó con una mayoría a su favor. Es decir, que el Consejo de alguna manera no quedó con una composición coherente con lo que pasó en la Intendencia, donde el 50% de la ciudadanía votó en contra de Hapkin. Así que yo creo que ahí tiene un desafío que es o querer gobernar con su mayoría, con esa mayoría que ya tiene, y ningunear a la oposición, o escuchar a la oposición que de alguna manera nos toca ser la voz de ese 50% que no lo acompañó. Bueno, ojalá tenga una mirada de consenso y de diálogo, porque está, digamos, convengamos que está partida. ¿Cuántos votos no ganó Monteverde? Porque fue mínima. ¿Tenés el número o no? ¿Cómo, Majo? Perdón porque te escuchaba mal. ¿Cómo?
¿Por cuántos votos no llegó Monteverde? Porque no tienen una diferencia ni del 1%. No, creo que fueron 10.000, una cosa así, un poquito más. Nada. No más que eso. Claro. Muy poco, Nada, muy poco. nada. Muy poco. Sí, por nada. Entonces, bueno, esperemos muy que poco. Sí. Por eso te digo que si bien gana Hapkin, no es fácil ganar con la mitad de la ciudad que no acompañó tu gestión y que no acompañó tu proyecto de ser reelegido. Con lo cual, creo que la lectura principal la tiene que hacer Hapkin en esto, ¿no? De cómo es gobernar, porque vos no gobernás solamente con los que te votaron. Tenés que gobernar para todos los rosarinos y rosarinas y tenés un 50%, que es un montón, que no están conformes. Y que además la están pasando mal. El que conoce Rosario y recorre Rosario está en su peor momento, Sí, esperemos que apele al consenso y al diálogo para gobernar Rosario y que todos estén contentos. Yo espero que sea así. Aparte, la mayoría de las listas son del socialismo, no tienen mucho de Juntos por el Cambio, ¿no? Desburrano. A ver, yo no sé primero cómo van a funcionar internamente, porque quedaron después de las primarias mechados con gente del sector de Puyaro, con otros sectores independientes que se escindieron del Partido Socialista, y después Tesandori, que tiene un bloque de dos, que es un periodista muy conocido de Rosario, que peleó por la intendencia en la interna con Hapkin, que hizo un discurso absolutamente opositor a la gestión de Hapkin. A último momento terminó siendo el salvavidas de Hapkin para que sea reelegido, es decir, hizo campaña en conjunto para que Hapkin gane las elecciones. Y después, tenemos la novedad de que hay dos jóvenes libertarios que ganaron 2 bancas en el Consejo, que hasta ahora los libertarios no tenían ninguna representación legislativa, pasaron en una renovación de 15 bancas a quedarse con 2. Yo creo que en una dinámica de gobierno, Hapkin seguramente tendrá más coincidencias con estos jóvenes libertarios, con Tesandori, con el cual trabajó en conjunto, más todos los integrantes de su alianza electoral, ¿no? Lo que estaría bueno es que escuchara a toda esa parte de la ciudadanía que no lo eligió por algo. Esas propuestas de Monteverde calaron y la gente quería algo diferente. Esperemos. Seguro. Esperemos que así sea. En relación a la cuestión de las políticas públicas que hablabas hace un rato, a Sergio Massa, en una de las tantas entrevistas que está haciendo últimamente, le habían preguntado en relación a la cuestión de los alquileres, y él mencionó, que me sorprendió, pero al mismo tiempo me pareció interesante, que el tema de la cuestión de los alquileres tenía que ser algo que estuviera legislado de manera provincial o local, digamos, de alguna forma. En este sentido, tomando lo que vos planteás en relación a este proyecto que te aprobaron, que tiene que ver con lo que comentabas, digo, también si lo que está pasando, digamos, en la mayoría de las ciudades también los afecta a ustedes en relación al tema de los alquileres. Sí, de hecho yo alquilo, así que lo vivo en carne propia. Yo no sé si estoy de acuerdo con que tenga que legislarse a nivel provincial o local. Sí creo que tiene que haber una norma marco, que en este caso debería ser la nacional, y después, por ejemplo, a nivel provincial, aquí en Santa Fe, se votó la eliminación del impuesto al sello, que era, uno de los gastos que tenemos los inquilinos cuando tenemos que sellar nuestro contrato de alquiler. Y después yo creo que hay una discusión que sí, algunos estamos intentando dar desde lo local, por ejemplo, cobrar una sobretasa a los inmuebles ociosos. En Rosario no se paró de construir y tenemos un índice de inmuebles ociosos altísimo, es decir, que se construye pero no para satisfacer la demanda habitacional de nadie, con lo cual, y además acá también pasa como en Cava y como en otras ciudades, donde los alquileres temporarios terminan llevándose los inmuebles para alquiler de vivienda permanente. Entonces, en la oferta queda muy poco inmueble para alquilar,
y tenés un gran porcentaje de la población que no tiene casa propia y no tiene dónde vivir, y ahí donde creo que, bueno, hay que hacer un mix entre los 3 niveles del Estado para resolver esta situación. Creo que la ley actual intentó, obviamente, favorecer a los inquilinos, creo que tiene cosas positivas, pero bueno, también es verdad que los que hace, no sé, yo recuerdo hará 3 meses, cuando fui a pagar el alquiler, de repente se me había aumentado el 100%. Y es difícil para cualquier trabajador y trabajadora cuyo sueldo no aumenta un 100%, ni siquiera tener la certeza de cuánto va a pagar, cuánto tiene que tener este mes para pagar el alquiler. Es desesperante. Entonces, yo creo que es el tema, es uno de los temas, bueno, que hay que intentar ya trabajar y resolver, y vemos cómo la derecha, y esto también para que la gente lo reflexione, ¿no? Cuando les toca votar, fíjense de qué lado están y qué intereses representan. Claro. Sí, a mí de toda la situación que es compleja y preocupante, digamos, porque no nos sorprendió, pero quizás el 30%, en mi caso sí, yo esperaba menos para Milei. A mí lo que me viene pasando últimamente es que siento como que estoy en un loop de Mickey Vainilla continuado, que por momentos me río para no llorar, que me preocupa, pero al mismo tiempo, digamos, es como si como si se cayeron las caretas, digo, ya, porque ya lo dicen con todas las letras de qué manera van a hacer cosas para que se pierdan muchos de los derechos que se han conseguido. Es como no paro de sorprenderme por momentos de escucharlo tan a viva voz y sin pelos en la lengua. Esto que les decía, Majo, de por un lado, a veces pienso que está en el medio de una pesadilla, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que en este mismo país, hace muy poco tiempo, la película Argentina 1985 fue la más vista, había una gran emoción por parte de la ciudadanía se había apropiado de esa película que contaba el juicio de las juntas, y de repente vemos en la legislatura porteña hacer un acto reivindicando el terrorismo de Estado, y sectores de la sociedad bancando electoralmente a quienes avalan eso. Por eso yo digo, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿En serio en la Argentina vamos a tener que discutir de nuevo el nunca más? Yo creo que como sociedad avanzamos hacia una base de acuerdos básicos. El nunca más es uno de ellos. Entonces, obviamente que veo con absoluta preocupación, además, que se naturalicen algunos discursos, digo, que estemos naturalizando y hasta allá lo digamos. Ahí me parece que No sé. Si podés repetir lo último, Fer, porque en un momento se cortó un poco la comunicación. No, digo que veo con mucha preocupación que de repente estemos naturalizando, no sé, que la gente pueda vender sus órganos o ese tipo de frases o de propuestas que en su momento fueron de Milei y que ahora, bueno, intenta un poco, ¿no? Lavarse la cara y mostrarse un poco más racional, pero digo, es lo que piensan. Sí. Es lo que piensan eliminar al Estado directamente, y el Estado está ¿para quién? ¿Para quién más lo necesita? El que tiene plata no necesita al Estado, no necesita que le garantice salud ni educación. Entonces, nada, por eso digo, me parece que estamos frente a una gran necesidad de que no solamente la militancia, sino todos aquellos que creen que hay que defender la patria, que hay que defender por lo menos una base de acuerdos básicos, bueno, salgamos a la calle a dar la discusión y a convencer a los demás. Vamos por eso, y bueno, como sin saberlo, Fer Giuliani lo sabemos, pero está cerca de la gente, y ahí en Rosario estamos hablando con Fernanda Giuliani, concejala de la ciudad de Rosario, que ha renovado su banca. Vos nuevamente te felicitamos, Fer, muchísimas gracias por esta comunicación con Rojo y a la Izquierda. No. Y es un orgullo tenerte allí defendiendo todo por lo que venimos luchando hace tiempo, así que muchas gracias. Gracias, les mando un beso grande y espero verlas pronto, además. Ay, sí, ya te vamos a ir a visitar, Fer, seguro. Te mandamos un beso. Dale. Un beso enorme. Nos despedíamos, escuchamos a Fernanda Giuliani y bueno, después de haber
profundizado un poco más en la realidad de Rosario y cómo tratamos aquí en Rojo de la Izquierda de tener una perspectiva federal. Sí, comentamos que se ha aumentado el mínimo no imponible a 1.700.000 pesos, que es el anuncio de hace un rato de Sergio Massa, y nos quedamos con esta buena noticia y cerramos este programa de la Confederación Socialista por Radio Caput, esta noche con la operación técnica del Chino, que bueno, también saludamos a Noé, que la vamos a extrañar, pero le damos la bienvenida al Chino, y nos despedimos hasta el lunes próximo aquí en Rojo de la Izquierda, el programa de la Confederación Socialista en Radio Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, ordeadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos, a matarlas, un yanqui hijo de puta. No se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Hoy comamos y bebamos. Tomatito, martes de 22 a 23 horas. Conducción, Mariana Baranchuk. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Todas las historias, las recetas y los análisis se debe de Bonafini siempre en Caput. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Debe siempre en Caput. Los miércoles a las 10 de la mañana. Solo a besar. En Caput. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo. No sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada. Viste, porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada.